Santo el himno número 138 en Jesucristo. Quiero invitarle, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. En esta mañana vamos a iniciar un estudio que probablemente nos va a llevar varios fines de semana en cuanto a las parábolas de Jesús. Es importante que nosotros podamos comprender lo que Jesús nos quiso decir y por qué Él usó parábolas. Pero obviamente, como le dije, esto nos va a llevar varios domingos poder analizarlo minuciosamente, porque hay mucha tela por cortar, como dice el dicho, ¿sí? Las parábolas de Jesús en Mateo capítulo 13 son también llamadas las parábolas del reino, ¿sí? Y a veces
los cristianos leemos la Biblia y solemos pasar por arriba, o sea, los detalles de las parábolas, porque en algunas oportunidades no entendemos precisamente lo que Jesús quiso decir. Hay dos parábolas que Jesús explicó, ¿sí? Pero las demás no lo hizo. Y nosotros vamos a ver un poco qué es lo que quiso decir Jesús, pero tenemos que analizar previamente el contexto en el cual Jesús nos está hablando, ¿sí? Dejen marcado capítulo 13, ¿sí? Vamos a dejar marcado el capítulo 13 y nosotros vamos a ver previamente algo y vamos a ir a los inicios del Evangelio de Mateo, ¿sí? En el capítulo 4, Jesús inicia, o algunas Biblias también llevan el título Jesús principia su ministerio o inicia su ministerio, ¿sí? Y nosotros tenemos que leer esto para poder comprenderlo un poco. Capítulo 4, verso 12, vamos a leer en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. ¿Sí? Estos datos geográficos hay que tenerlo en cuenta. Él oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejó Nazaret, volvió y habitó en Capernaum, ciudad marítima, es decir, que estaba al lado del mar, en la región de Zabulón y Neftalí, que eran dos tribus de las tribus de Israel, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y se dieron cuenta que la palabra luz al último está en mayúscula, porque habla de nuestro Señor Jesús, perdón. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué decía Jesús? ¿Sí? Vamos a detenernos aquí. Vamos un poquito más atrás a la predicación de Juan el Bautista, capítulo 3. Ya les digo el versículo, hermanos. Versículo 8. Decía Juan en su predicación: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta también que lo que Juan hacía, vamos al versículo 2, capítulo 3, verso 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto en cuanto a Juan el Bautista. Volvemos a nuestro pasaje, ahí nomás capítulo 4, verso 17. Habíamos leído que decía: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Y lo mismo que decía Juan: arrepentíos en primer lugar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es por eso que las parábolas, que son 7, en el capítulo 13 de Mateo, son las parábolas también llamadas del reino. ¿Sí? Algunos estudiosos bíblicos también la llaman las parábolas del misterio. Después vamos a ver por qué se le dice así. Verso 18, seguimos leyendo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Sí? Ya son 4 los que él había llamado
al ministerio, ¿sí? Del discipulado. ¿Sí? Eran dos hermanos, o sea, dos hermanos de diferentes familias, ¿sí? 2 y 2. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto es importante, hermanos, lo que dice aquí, predicando el evangelio del reino. Esto acuérdense porque esto es importante que lo sepamos para poder entender después. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y le siguió mucha gente en Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y ahí llegamos al capítulo 5, en donde dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Para nosotros poder entender el evangelio de Mateo, nosotros tenemos que dividir al evangelio en 3 partes fundamentales. Primero, la parte en donde Jesús habla de esto. Las bienaventuranzas o el sermón del monte es lo pasado, ¿sí? El sermón del monte, que dirigía una mirada hacia el pasado, era la ley para aquella tierra. ¿Por qué? Bien, vamos a ver un poquito por qué Jesús usaba o por qué nosotros podemos entender esto. Si ustedes leen el sermón del monte, el capítulo 5, ahí prácticamente la Biblia que tiene la letra en rojo, prácticamente todas las páginas son en rojo. ¿Por qué? Porque Jesús habla mucho allí, ¿sí? Y enseña mucho, obviamente. Fíjense ustedes cómo inicia el capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, o sea, primero describe la situación, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Pero alguno dirá, ¿y por qué es el pasado? Bien, vamos a ver, yo no quiero leer todo porque es realmente extenso, pero a medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo varios aspectos. ¿Sí? En cuanto al versículo 4, cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, vamos a ir a Isaías. ¿Sí? Isaías 61, 2. Isaías 61, 2. Dice así, Isaías 61, 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué dice que leíamos recién? Bienaventurados los que lloran, es decir, los enlutados, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5 de Mateo, ¿sí? Capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 37, 11. ¿Qué dice Salmo 37, 11? Estos citas, o sea, lo que Jesús está diciendo aquí es simplemente hablar de lo que ya está escrito. Él está mencionando las escrituras del Antiguo Testamento. Salmo 37, 11. Salmo 37, 11. Dice así la palabra del Señor. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Sí? Entonces, aquí ya vimos 2 versículos con sus respectivas citas en el Antiguo Testamento que Jesús estaba mencionando. Y así hay muchísimas. Yo no, como dije, no vamos a buscar todo, pero yo quise buscar estas 2 para que podamos ver. Por ejemplo,
En el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y porque ellos serán saciados. Isaías 55, 1 y 2. No hace falta que lo busquen, hermanos. Si quieren anotarlo, busquen en sus casas. En el versículo 8, por ejemplo, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa cita está en Salmo 24, 4. ¿Sí? Después, y así Jesús va dando varias enseñanzas mencionando las Escrituras. Ahora bien, la luz del mundo lleva un título también que nosotros encontramos aquí. Jesús va mencionando lo que ya pasó. Incluso en el versículo 17 Jesús habla de la ley. Dice el título Jesús y la ley. Jesús y la ira. Después vemos el versículo 21. Versículo 27, Jesús y el adulterio. Esto lo encontramos en Éxodo, ¿sí? En Éxodo Jesús está mencionando lo que ya pasó, lo que era en cuanto a la ley. También habla del divorcio, también habla en cuanto a los juramentos. Vamos a ver un poquito en cuanto a los juramentos. Vamos a ir a Levítico 19, 12, ¿sí? Todo esto, lo que Jesús está haciendo aquí, por eso yo le dije que hay 3 divisiones. Esta es la primera división. Vamos a ir a Levítico 19, 11 y vamos a hacer una comparación para que podamos entender un poco mejor esto. Lo que Jesús está haciendo, en pocas palabras, es recordándoles a los israelitas, porque aquí, por eso el Evangelio de Mateo fue dirigido exclusivamente a los judíos, ¿sí? A los judíos, porque ellos, hay muchas cosas y nosotros, no está mal leer. Algunos dirán esta mañana, bueno, entonces, ¿qué estamos estudiando Mateo si esto fue escrito para los judíos? Entonces, nosotros la iglesia no tenemos que estudiar. No es así. Lo que pasa es que el mensaje fue dado, ¿sí? Hay 4 evangelios y cada evangelio fue dado a diferente público, ¿sí? Para que pueda entenderlo. El evangelio de Juan por ahí es mucho más fácil para entender para aquella persona gentil como nosotros que no sabemos de la ley, no sabemos en cuanto a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vamos a ir a predicarle el Evangelio a una persona que no sabe nada de la Biblia, el Evangelio de Juan es el Evangelio preferencial a usarse para poder evangelizar. Porque ahí no se habla en cuanto a la ley, en cuanto a los profetas, porque claramente la gente no va a entender. Porque el Evangelio de Juan es el Evangelio universal, que toda persona puede abrir la Biblia, leerlo y entenderlo. ¿Sí? Entonces, por eso siempre dicen, ¿y de dónde tengo que empezar a leer yo la Biblia? Y lo ideal es una persona que no sabe nada de la palabra de Dios que empiece a leer el Evangelio de Juan. Porque si empieza a leer el Génesis, tal vez la historia le agrade un tiempo, después llega a Éxodo y sí, sigue la historia. Está bien. Cuando llega a Levítico se marea, porque ahí no entiende nada, que por qué hacían esto, que pobres animalitos, por qué mataban tantos, porque Levítico habla de eso, sacrificio tras sacrificio y miles de sacrificios, ¿sí? Que sangre, que derramamiento de sangre, que etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros podamos entender la palabra de Dios de acuerdo a su contexto. Por eso mucha gente, ya lo he dicho en otras oportunidades y ustedes creo que lo saben, que el error más grande que puede cometer un cristiano es usar Mateo 24 para decir que en cuanto a la salvación. Dice, no, porque no persevera hasta el final, ese será salvo. Si no persevera, se va al infierno. O sea que cuando Pablo dijo en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, por gracia sois salvos, Pablo mintió. Porque claramente si yo digo que el que persevere hasta el fin será salvo, y la salvación es por gracia, la Biblia se contradice. Porque primero me dice en Mateo 24 que tengo que hacerme un esfuerzo para salvarme, después me dice que es un regalo. Entonces, se está contradiciendo la Biblia, y no es que la Biblia se contradiga, nosotros estamos interpretándola mal, ¿sí? Bien, vamos a leer en cuanto al pasaje que le decía, Levítico 19, 12. Pero primero le voy a leer lo que dice Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Esto en cuanto a los juramentos, perdón. Y dice Levítico 19:2, habla toda la congregación de los hijos de Israel. Levítico 19:12, yo estoy leyendo 2, versículo 12.
y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea que Jesús nuevamente cita las Escrituras del Antiguo Testamento. Él está haciendo como una, podemos decir, una mejora en el cerebro de los judíos, haciéndoles recordar lo que ellos habían dejado atrás. Porque recordemos que en el tiempo de Jesús no se guiaban ya más tanto por las Escrituras, sino por lo que eran las tradiciones. ¿Sí? Por eso Jesús condenó tanto las tradiciones. Entonces Jesús está mostrando lo pasado, lo que estaba quedando atrás, lo que era la ley. Jesús también les habla en cuanto al amor a los enemigos, en el capítulo 5, verso 38 en adelante. En el capítulo 6 habla de la limosna, de la oración, del ayuno, los tesoros en el cielo. Hoy el hermano hablaba un poquito en cuanto a esto, de la gente que piensa que tiene mucho tesoro acá y no le hace falta nada, ¿sí? El afán y la ansiedad, las riquezas, etcétera, 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 y muchísimo más, que obviamente si tendríamos que leerlo, nos llevaría toda la mañana solo para leerlo, pero pueden leerlo en sus casas, ¿sí? Bueno, esto es lo pasado, lo que decíamos primero, el sermón del monte que dirigía una mirada hacia el pasado era para aquella tierra, ¿sí? O sea que para los judíos esto ya estaba terminando. Porque cuando viene Jesús, Jesús da el principio del fin de la ley. O sea, la ley con Jesús queda atrás. Jesús vivió bajo la ley y murió bajo la ley. O sea, a Jesús lo condenaron por lo que la ley decía. Y sobre todo en cuanto al sábado. Porque él violaba el sábado, decían ellos, y tenía que morir. ¿Sí? El capítulo 13 de Mateo es una parte clave y sumamente importante del Evangelio de Mateo, que nos da una comprensión mejor de la naturaleza del reino de los cielos que la que encontraríamos en otros pasajes de la Biblia, ¿sí? Se lo llama, como dije hoy, las parábolas del reino o el discurso de las parábolas del misterio, y es uno de los tres principales en cuanto a este evangelio, ¿sí? Hemos visto la primera parte, Sermón del Monte, lo que ya quedaba atrás. Vamos al capítulo 13 ahora, que es el pasaje que es nuestro motivo de estudio. Eso era, el capítulo 13 de Mateo, es lo que se estaba pasando ahora. Cuando se empieza a redactar, mejor dicho, o lo que Jesús habla en cuanto al Evangelio de Mateo, es lo que pasaba actualmente cuando Jesús habla esto, hasta nuestros días. ¿Sí? Eso es, el discurso de las parábolas del reino estaban revelando el estado del reino de los cielos durante la época actual. Por eso Jesús y Juan anteriormente dicen, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El capítulo 13 vemos nosotros, en primer lugar, ¿sí? Jesús da la parábola más conocida por nosotros los cristianos, la del sembrador. Después vamos a entrar en detalle en esta parábola. Después Jesús les dice por qué Él usa parábolas. Luego Jesús explica la parábola del sembrador y en el versículo 24 vemos la famosa parábola del trigo y la cizaña. ¿Sí? La trigo y la cizaña. Luego encontramos la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Luego Jesús explica la parábola de la cizaña. Ahí encontramos las dos parábolas que Jesús explica. ¿Cuál eran? La del sembrador y la de la cizaña. Son las dos únicas parábolas que Jesús explica. Después encontramos la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. ¿Sí? O sea, tenemos sembrador, ¿sí? Trigo y cizaña, o sea, tenemos dos. Luego tenemos mostaza, ¿sí? Levadura, tesoro escondido, la gran perla y la red dan 7 según mi cuenta, ¿sí? A partir de ahí cambia los escritos en Mateo, Jesús no usa más parábolas de aquí en adelante, pero hay un punto muy importante
¿sí? Aquí ahora es más histórico lo que relata Mateo, y vamos adelantándonos un poco más hasta que llegamos, ¿sí? Después Jesús usa también la parábola de la oveja perdida, pero nosotros estamos viendo el pasaje del capítulo 13, ¿sí? Y ya cuando llegamos al capítulo 23, ahí está la tercera parte importante del Evangelio de Mateo, ¿sí? ¿Qué habla allí? Jesús ya está hablando lo que ocurriría en el futuro, sobre todo del capítulo 24 en adelante. El capítulo 24 es el discurso de los olivos que miraba al futuro. ¿Qué habla Mateo 24 en adelante? Al regreso del rey. Esto está por cumplirse todavía, hermanos. ¿Sí? Mateo 24 en adelante, estas profecías que son textos de debate dentro de la iglesia, que si son para la iglesia, que no son para la iglesia, que son para los judíos. Bueno, claramente son para los judíos, y dan a entender que ya Jesús vendría como rey. ¿Sí? Él va a venir como rey, y los eventos posteriores de este periodo. Y ahí vemos que Jesús, en su determinado momento, cuando inicia el capítulo 24, Él está con sus discípulos. Dice, cuando Jesús salió, verso 1, del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, ellos en cierta forma creían, los discípulos, que ellos sabían más que Jesús en cuanto al templo. ¿Sí? O sea, ven Señor, ven. Jesús, ven, acércate, mira qué maravillosas estas construcciones. ¿Sí? O sea, claramente es eso lo que el pasaje nos dice. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sí? ¿Y qué Jesús le dijo? Versículo 2. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Sí? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense usted la cara de los discípulos cuando Jesús le dice eso. Y se cumplió al pie de la letra. Fíjense ustedes que si nosotros vamos un poquito, a mí me gusta mucho mirar a veces historiadores, sobre todo los historiadores judíos, que hoy en día gracias a la tecnología tenemos acceso a importantes videos, y yo por ahí suelo ver uno que muestra, él es judío, ¿sí? Y él anda por todo Israel mostrando lugares actuales que eran de renombre en la Biblia. Por ejemplo, esto aquí, ¿sí? Él decía en un momento, fíjense ustedes los edificios de la antigua Grecia. Ustedes van a ir a la antigua Grecia, van a encontrarse con los templos de, no sé, de los dioses de ellos, que diferentes tipos, ya tenían cientos de dioses, miles, y los edificios se mantienen parados, la mayoría de ellos todavía, tal vez no todos, podemos decir, como eran en su principio, pero encontramos como por ejemplo el Coliseo romano también, que todavía se mantiene su estructura, ¿sí? Su estructura está parada, ya no con los lujos que tenía, pero está el edificio. Pero el templo de Israel fue derrumbado totalmente, ¿sí? Fue derrumbado totalmente, y Jesús le dice, no quedará aquí piedra sobre piedra. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber una piedra sobre la otra. Y eso se cumplió en el año 70. ¿Sí? Se cumplió en el año 70 al pie de la letra. Por eso los discípulos no podían entender a qué Jesús se refería. No puede ser esta maravilla que nosotros vemos acá. ¿Qué está hablando este? No tiene sentido. Porque pongámonos en el lugar de los discípulos. Ellos nacieron viendo el templo, sabían lo que era. Era una maravilla para ellos, era de renombre, y no solo para Israel, sino para los pueblos alrededor de ellos, ¿sí? Por lo que fue, ya no con la gloria del templo de Salomón, que fue destruido, pero estaba ahí el templo de Herodes, que le llamaban. Era lindo, hermoso, no tenía oro como el de Salomón, pero era un edificio de renombre. Y ahora Jesús les dice que esto todo va a ser derribado. Y él estaba hablando a partir de aquí en adelante, como dijimos hoy, el discurso de los olivos es cuando Jesús habla de la destrucción y lo que va a ocurrir más adelante. ¿Por qué le decimos el discurso de los olivos? Porque en el versículo 3, allí del capítulo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. Por eso se le dice el discurso de los olivos.
Y los discípulos se quedaron con esa pica, ¿sí? Como esa inquietud dentro de ellos diciendo, ¿qué Jesús quería decir con eso? O sea, ellos le creían a Jesús, porque todo lo que Jesús decía se cumplía, se hacía, todo se cumplía. A esta altura del partido, que ellos ya caminaron mucho tiempo con Jesús, ellos sabían que lo que Jesús decía se cumplía. Entonces, ellos creyeron lo que Jesús les dijo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabemos que ellos creyeron? Porque dice que Él estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, porque Jesús siempre estaba rodeado de gente, pero ellos se acercaron aparte en donde ellos podían interactuar con Jesús, preguntarle, ¿sí? Hacer una conversación, porque con todo ese tumulto de gente no se podía. Y ellos le hacen dos preguntas a Jesús, que a veces nosotros leemos como una, y ese es nuestro error. Nosotros cuando leemos esto hay dos preguntas aquí. Dice, vamos a leer de nuevo. Y estando Él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Coma. Y ahí nosotros leemos todo como una pregunta sola, porque aquí hay una. ¿Cuándo serán estas cosas? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? Son dos preguntas que le hacen a Jesús. Y ahí Jesús empieza a responder. ¿Sí? Jesús empieza a responder punto por punto cómo va a ser. Usa el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, no lo busquen, hermanos, pero le quiero hacer, eso lo vamos a ver próximamente. Por ejemplo, en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y hay gente que lee esto y dice, ¿qué querrá decir Jesús con eso? Bueno, para nosotros poder entender esto tenemos que ir al libro de Daniel, que lo vamos a hacer en otra oportunidad. Leyendo el capítulo 9, verso 27, el capítulo 11, verso 31, el capítulo 12, verso 11, nosotros podemos entender qué ocurrió ahí, o qué se refería Daniel, ¿sí? Entonces, claramente nosotros como lectores bíblicos y que queremos aprender, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que es el texto clave para entender todo esto, es el que dice, vamos a volver, capítulo 3, verso 2. ¿Sí? Capítulo 3, verso 2. ¿Sí? Aquí les dice solamente un panorama, hasta ahora estamos viendo, hermanos, para poder entender así a grosso modo, porque si nosotros no entendemos algunas cuestiones, nos vamos a marear y no vamos a saber a qué se refiere la Biblia. Capítulo 3, verso 2, Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Jesús vino a Israel a traer el reino de los cielos. Por eso es que Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Lo despreció a Él. ¿Sí? Lo despreció y Él fue crucificado. Jesús expuso el reino, Él también dice estas palabras, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Es decir, el sermón del monte. Después demostró que Él tenía el poder, la fuerza para llevar a la práctica esos principios. Y después envió a sus discípulos para que predicasen su mensaje. Pero ¿qué pasa? Él fue rechazado. Porque Israel rechazó a su rey. No hay reino sin rey. El rey vino a ellos, pero él fue despreciado. En consecuencia, Jesús lo que hizo fue promulgar palabras de juicio contra las ciudades donde sus obras milagrosas habían tenido lugar y contra los líderes religiosos. ¿Sí? O sea, Jesús condena lugares geográficos en donde Él hizo grandes milagros, pero no creyeron en Él. Incluso lo que Él más hizo fue condenar a los líderes religiosos, ¿sí? Y ellos querían ver señal alguna. Querían ver señal, Él había hecho muchísimas señales, ellos todavía le pedían señal. ¿Y Jesús qué hace? Jesús le dice, no les voy a dar señal, pero una señal les voy a dejar a ustedes, que es la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Ese Jesús le dice a ellos claramente. Vamos al capítulo 16, verso 4, en donde se nos habla en cuanto a eso. Siempre en el Evangelio de Mateo, hermanos. La mayoría de nuestros pasajes van a ser en cuanto a este Evangelio. Mateo capítulo 16, verso 4.
Vamos a leer completo este pasaje, 16 del 1 al 4, así entendemos mejor y así aprovechamos también lectura bíblica, ¿sí? Es importantísimo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Eran dos líneas doctrinales, podemos decirlo, de los religiosos de ese tiempo. Los saduceos que no creían en la resurrección ni en los ángeles, ni en la vida eterna, y los fariseos que sí creían en estas cosas, pero lamentablemente se guiaban mucho por las tradiciones, ¿sí? Dice que los saduceos estaban compuestos en mayoría por gente rica. Y bueno, se acercan fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Señal del cielo querían. Fuego que caiga como hizo los profetas del Antiguo Testamento. Fuego. Algo así. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles. El cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Y qué es? ¿Qué ellos podían aprender del profeta Jonás? Que estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Y bueno, y lo mismo Jesús estaría dentro de la tierra, ¿sí? Bajo la tierra, en una tumba, 3 días y 3 noches. Esa es la señal que Jesús les iba a dejar, ¿sí? La experiencia de Jonás había sido una señal ilustrativa de la resurrección. O sea que cuando Jonás es escupido por ese gran pez que no era una ballena, ¿sí? Porque díganle a los niños esto, hermanos, que no era una ballena, porque hoy en día se dice una ballena, pero la ballena no es un pez, ¿sí? La ballena está dentro del grupo de los mamíferos, o sea, no es un pez. Era otro tipo de pez, ¿sí? Pero no era una ballena, hay que diferenciar eso. Porque hoy en día se le enseña a los niños que fue una ballena, que le tragó a Jonás. También se dice que la fruta que comió Eva era una manzana. Y no es así, o sea, por ahí algunos dicen, bueno, pero eso no tiene nada que ver. No, seamos conscientes en cuanto a eso, porque la Biblia no dice tal cosa. Pero cuando Jonás es escupido por el gran pez, entonces eso es un símbolo o una enseñanza de la resurrección de Jesús. Que ellos, los fariseos y los judíos de ese tiempo, verían cumplida en Cristo poco tiempo después. Esto pasaría muy poco tiempo y ya se daría cumplimiento. Pero Jesús hace una invitación muy importante a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a ir al 11, Mateo 11, 28. Jesús hace una invitación, pero no solamente al pueblo judío, sino a todo el mundo. Tal vez nosotros veamos aquí un público totalmente judío al que Jesús se dirige, pero sabemos que a través de toda la Biblia, analizándola en profundidad, vemos que Dios extiende esta invitación a todo mundo, ¿sí? Capítulo 11, versículo 28, dice lo siguiente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? ¿Por qué Jesús usó esa frase? Porque Él veía que el pueblo estaba cansado. ¿Por qué estaba cansado? Y estaba cansado de la religiosidad de ese tiempo. Ellos estaban hartos de llevar cargas que los religiosos de ese tiempo le ponían sobre ellos, pero no servían. Había mucha gente fiel a Dios en ese tiempo, pero la mayoría del pueblo estaba apartado de Dios por culpa, en principal, por los gobernantes y los sacerdotes, o sea, la cúpula religiosa de Israel. Pero ellos estaban cansados y Jesús les está ahora ofreciendo descanso, ¿sí?, en cuanto a sus cargas. Es evidente que Jesús no lo establecería a su reino en la tierra en su primera venida. Él no podía cumplir esa primera parte. ¿Por qué? Porque primeramente era necesario que Jesús muera,
para poder pasar al segundo aspecto de su reino, que era de reinar sobre Israel, que esto se va a cumplir. En Jerusalén va a ser podemos decir, la ciudad cabeza de naciones, ¿sí? Pero esto va a ser en un futuro. ¿Qué pasaría con el reino durante el intervalo comprendido entre los sufrimientos de Cristo y su gloria? Esto justamente lo encontramos en el discurso de las parábolas del misterio o parábolas del reino, que son 7 en total, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo se tomó el tiempo en Mateo 13 de explicarnos los eventos y las condiciones en la tierra durante ese tiempo, ¿sí? Se llaman las parábolas del misterio porque en la palabra de Dios hay un misterio, hay algo escondido. ¿Qué es lo escondido? ¿Se han puesto a pensar un poco qué es lo que estaba escondido dentro del corazón de Dios que no fue revelado hasta los tiempos de Jesús? La iglesia, ¿sí? La iglesia no estaba revelada a nadie, ¿sí? Y cuando Jesús viene, Él empieza a dar luces de que habría otro pueblo, ¿sí? Otro pueblo, porque este pueblo le era infiel y Él dice, tengo otras ovejas también que tengo que traer. Sobre todo en el Evangelio de Juan habla en cuanto a eso. Y ahí hablaba de los gentiles, porque Él sabía y estaba, a través de Mateo 13, estaba profetizando también que el pueblo de Israel lo iba a dejar a Él, lo iba a rechazar y Él iría a los gentiles, ¿sí? Por eso era un misterio, por eso es llamado las parábolas del misterio, porque la iglesia no estaba revelada abiertamente aún. Había algo escondido o secreto hasta este momento y luego fue revelado, ¿sí? La iglesia es un misterio que ya no fue un tema revelado en el Antiguo Testamento. La iglesia fue revelada después de la muerte y resurrección de Cristo. Y vamos a irnos a Efesios, capítulo 5, verso 29. Efesios 5, 25, perdón. Efesios 5, 25. A ver. Fíjense ustedes que aquí da la ilustración en cuanto al matrimonio, pero Jesús hace ver, ¿sí? Creo que aquellos que estamos casados sabemos bien que este pasaje muchas veces, o tal vez en el curso el día de nuestra boda, algún ministro, algún pastor nos lo haya leído y nos quedó grabado, pero ¿cuántas veces lo hemos leído? Jesús usa la ilustración del matrimonio y que debe ser como el amor que Él tuvo para con su iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, o esposas si quieren llamarlo mejor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esa es la forma en que Jesús ya había establecido en cuanto a las parábolas. Estas parábolas del misterio o del reino muestran la trayectoria del reino después de que éste fuese ofrecido a Israel y rechazado. El rey vino a ellos y fue rechazado. Revelan también qué va a ocurrir entre el momento del rechazo a Cristo y el tiempo de su regreso a la tierra como rey. Con estas parábolas, nuestro Señor abarca la totalidad del período entre aquel rechazo, o sea, hace 2000 años por parte de Israel, y su regreso a la tierra para establecer su reino, ¿sí? Entonces, por eso Jesús nos dejó estas parábolas. Obviamente, hermanos, estamos haciendo solamente la introducción para poder entenderlo mejor. Vamos a seguir más adelante, ya iniciando con lo que es la parábola del buen sembrador. Y la parábola del buen sembrador es importantísima que la podamos desarrollar. Hoy ya se nos terminó el tiempo, pero vamos a detenernos aquí. Pero es importante ver cómo Jesús usa ilustraciones claras. Porque ¿quién es el sembrador? ¿Sí? A veces nosotros decimos, nosotros somos los sembradores. Sí, lo somos y debemos serlo, porque se nos dio a nosotros el trabajo de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Sí? Pero el principal sembrador, el sembrador por excelencia es Cristo. Él vino a sembrar. Él siendo rey, ¿qué se hizo? Se despojó de su túnica real y vino a hacerse un agricultor. ¿Sí? Él vino a hacerse un agricultor porque Él
claramente se ilustra a sí mismo así, que el sembrador vino a sembrar, ¿sí? Y el pueblo de Israel había sido sembrado por 1500 años con la ley. Y cuando viene el rey, como él mismo usa, que el Señor fue a una tierra lejana y cuando vuelve, ¿qué hizo? ¿Sí? Los siervos suyos hicieron un desastre. Después vamos a ver eso en otra oportunidad. Pero entonces claramente se da a entender eso, que Él envió siervos que eran los profetas, Moisés, Isaías, Jeremías, tantos otros profetas que hubieron, los profetas menores. ¿Y qué hicieron? A muchos mataron, a otros los echaron, ¿sí? Y luego por último viene Él, ¿sí? ¿Y qué encuentra? No encuentra nada, no hay que cosechar. Entonces, Él viene a sembrar de nuevo la tierra, ¿sí? Y Él siembra la palabra. El sembrador salió a sembrar, ¿sí? Y hay que entender que en ese tiempo la siembra se hacía diferente que ahora. Ahora hay máquinas de precisión con GPS y todo eso. No, antes el sembrador sembraba y él revoleaba la tierra poco labrada con la herramienta que había en ese tiempo y la semilla a veces caía sobre piedras, caminos, entre espinos, y eso lo vamos a ver la próxima reunión cuando sigamos estudiando este tema. Quiero invitarles, hermanos, a que nos pongamos de pie. Vamos a orar y vamos a cantar un himno más todavía y con esto vamos a dar por finalizada esta reunión. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra que hemos podido estudiarla. Gracias, Señor, te damos por mis hermanos aquí presentes. Te pedimos que tú bendigas esta tu palabra y que podamos ser edificados en ella. Te encomendamos nuestras vidas en esta nueva semana que se inicia para que tú nos ayudes, que nos guíes, que nos protejas, Señor, que nos ayudes en nuestros trabajos, para que el pan no falte en nuestras mesas y que podamos siempre suplir todo lo necesario. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a cantar un himno más. El himno 48, les invito a buscar. Himno número 48. Y con este himno vamos a dar por finalizar. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo ser. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esto es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Dios les bendiga a todos ricamente, hermanos, estamos libres. Thank you.